Hola, soy la arquitecta Ana Reston y en este video vamos a ver órdenes de edición segunda parte. Las dos primeras órdenes que vamos a ver se llaman chaflán y empalme. Las encontramos en el menú inicio, en modificar, y están agrupadas de a dos en este lugar, y hacemos clic y vamos a elegir chaflán, en inglés es chamfer, y este comando nos sirve para biselar, para armar las ochavas, por ejemplo, en las manzanas, cuando representamos manzanas en un plano, ¿sí? Y ahora les muestro cómo funciona. Funciona marcando cuál es la distancia de chanfler en el eje X y en el eje Y, ¿sí? Entonces vamos a elegir distancia. Por defecto viene la distancia 0 en los dos puntos. Vamos a otorgar una distancia, por ejemplo, de 1 metro, y podemos establecer distancias diferentes en X y en Y. En este caso les voy a mostrar las dos diferentes. Vamos a establecer en Y 2, ¿sí? Entonces cuando hago clic toco la primera línea que quiero hacer el chanfle y la segunda, ¿sí? Si doy enter nuevamente, me toma por defecto las últimas dos distancias que lo vemos acá, y damos enter y vamos tocando sin establecer nada y me toma las últimas dos distancias. En este caso no las podría, bueno, si me queda esto, tomo estas dos y me queda algo así, ¿sí? Vamos a volver al comando como estaba antes, al rectángulo quiero decir como estaba antes, y vamos a ir de nuevo, pero vamos a establecer todas las distancias iguales, ¿sí? Vamos a ir a distancia, el comando, o hago clic o escribo la letra que está resaltada. Vamos a dar 1 metro y 1 metro para que las distancias sean iguales, ¿sí? Así funciona empalme, chanflán, ¿sí? Empalme es parecido. Voy a hacer otro rectángulo acá de cualquier medida y vamos a ir a empalme, hacemos clic acá y encontramos empalme o fillet, ¿sí? Empalme, a diferencia de chaflán, en vez de hacernos este segmento de línea recta, nos va a hacer con un arco, ¿sí? Nos redondea las esquinas, entonces trabaja con un radio. Vamos a darle el radio que por defecto viene 0, le vamos a dar un radio 1 y vamos a redondear las esquinas, ¿sí? Es bastante útil estos dos comandos. Por lo general usamos muchas veces para hacer, por ejemplo, un empalme, que esas líneas pueden ser ortogonales entre sí o no, como por ejemplo este caso, ¿sí? Vamos a dar acá, me toma la última distancia que estábamos trabajando. Siempre tenemos que tener en cuenta para poder hacer un empalme, por ejemplo, voy a medir esto y esto mide 9 metros, o sea, no puedo hacer, por ejemplo, un empalme entre esto y esto que mida 5 metros. Lo voy a intentar, miren, vamos a ir a empalme, vamos a dar un radio de 5, ¿sí? Y me lo hace, pero no puedo dar un empalme de un radio mayor a esta distancia, ¿sí? Vamos a ir empalme, radio 10, y si quiero hacer esto no me deja, ¿sí? Me dice que seleccione otro, o sea, me sale el símbolo de que no, pero puedo empalmar, por ejemplo, con esta línea, supongamos, porque esta la seleccioné con esta, por ejemplo, y ahí sí hice un empalme de este rectángulo con esta línea, ¿sí? Pueden ser para cosas paralelas y puede ser, por ejemplo, para que me una esto, ¿sí? Voy a hacer dos líneas, voy a ir a empalme y voy a trabajar con el radio en 0, y si yo trabajo con el radio en 0 me las une exactamente en su vértice. Puedo hacer, por ejemplo, dos líneas paralelas. Lo voy a copiar. Si la empalmo,
con el ángulo, aunque esté en 0, si empalmo me une esta con esta con un arco, ¿sí? Bueno, esas son las utilidades de empalme y chaflán, ¿sí? Que son similares y siempre agrupamos de a dos los que son similares. Después vamos a ver cortar y extender, corte y extensión en realidad, ¿sí? Muchos de nosotros hemos estado trabajando, ¿sí? Por ejemplo, hemos hecho un rectángulo, ¿sí? Y hemos hecho esta línea que viene por acá. Estos dos comandos que tenemos, que se llaman recortar y alargar, se ubican en este lugar, ¿sí? En inglés es trim y extend, y funcionan de esta manera. Por ejemplo, hemos hecho esto que es un perímetro y hemos marcado con unas líneas hemos marcado, por ejemplo, los huecos donde van las puertas, ¿sí? Pero estas líneas no deberían estar cortadas porque el muro, este sector no tendría que estar, ¿sí? Todo esto no tendría que estar y se tendrían que cortar para que esté esto en la capa muros, por ejemplo. Lo vamos a poner en verde, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para recortar estas porciones? Entonces, para esto me funciona cortar o trim, ¿sí? Yo voy a seleccionar y esto funciona con una arista de corte. Si yo me pongo en este lugar, vamos a salir de esto, y si me pongo acá, me sale la ayuda, ¿sí? Me hace una previsualización de qué es recortar, y funciona con planos de corte. Ahora les explico cómo es. Selecciono la herramienta y de primero me dice que seleccione cuáles son los elementos que quiero cortar. Si yo selecciono todo, se me van a todos van a ser planos de corte, ¿sí? Yo, por ejemplo, voy a seleccionar estos dos y esto, ¿sí? Doy enter y ahora me dice cuáles son las partes que yo quiero recortar. Como lo que está resaltado es lo que son los planos de corte, solamente eso puedo recortar. Se fijan, si yo, por ejemplo, selecciono acá, no me corta el segmento este de acá entre estas dos líneas, pero me está cortando esto y esto, porque lo verde resaltado son los planos de corte. Entonces voy seleccionando qué es lo que quiero cortar y doy enter, ¿sí? Voy a volver de nuevo al comando recortar y voy a seleccionar todo como plano de corte, ¿sí? Acá no se me resalta nada porque todo lo que está en el dibujo es plano de corte, ¿sí? Entonces yo ahora, por ejemplo, tendría que pasar esto y así podría armar todo lo que es los huecos de los vanos de la carpintería, ¿sí? Vamos a repetirlo acá, ¿sí? Y acá. Supongamos que la puerta vaya en este sector, ¿sí? O bueno, no me va a salir esto, así que vamos a hacer una línea acá y acá, ¿sí? Les voy a explicar después otro comando para poder hacer esto. Vamos a recortar, selecciono todo como plano de corte y corto lo que me está sobrando, ¿sí? Extender es lo contrario, ¿sí? Vamos a hacer, por ejemplo, una línea acá y decimos que esta línea, vamos a hacerla así, vamos a decir que estas líneas se tienen que tocar. Entonces selecciono acá, voy a extender y también funciona de la misma manera con planos de extensión, ¿sí? Voy a seleccionar esto y voy a hacer clic ahí, clic acá, ¿sí? Si yo toco Shift me hace lo contrario. Entonces si estoy en extensión, ¿sí? Vamos a volver a extender, voy a seleccionar todo como plano de corte y vamos a ir a ¿sí? Si toco Shift con todos con planos de corte, ahí sí funciona. Con Shift
estoy en la herramienta extender, pero si yo hago shift y hago clic, me hace el contrario, que es cortar, ¿sí? Entonces hago esto y esto es cortar. ¿Se entiende? La próxima herramienta que vamos a ver, que era lo que yo quería para explicarles, es descomponer. Descomponer me sirve cuando yo armo una polilínea, por ejemplo, esto es polilínea, si me voy al cuadro de propiedades, polilínea, y esto lo hice con rectángulo, que también es una polilínea, pero yo quiero que cada una de estas sean segmentos separados, que vuelva a ser una línea. Entonces, con el comando descomponer o explotar, selecciono y deja de ser polilínea para pasar a ser líneas, ¿sí? Si yo quisiera que esto, que lo dibujé con polilínea, se transforme en línea, me voy a explotar, ¿sí? Entonces, esto no pierde las propiedades, solamente pasa a ser de polilínea a línea. Y vamos a ir a extender y vamos a seleccionar todo como plano de extensión. Voy a hacer un clic y acá esta parte no tiene que ir porque acá va una puerta, por ejemplo. Entonces toco Shift y hago clic en lo que me está sobrando, ¿sí? Después me voy a igualar propiedades, igualo las propiedades y listo. ¿Estamos? Bueno, estas dos herramientas son bastante útiles también, que es cortar y extender. Ahora vamos a ver, voy a borrar esto. Vamos a ver, por ejemplo, estirar, ¿sí? Le voy a hacer una cota para que ustedes vean que esto está midiendo 37 metros, ¿sí? Entonces, les podemos pedir, por ejemplo, que ustedes esto se estire, no sé, 3 metros para que esto que dice 37 diga 40. Entonces vamos a ir a la herramienta estirar, que es esta, stretch en inglés, y estirar funciona con un marco de selección, y esto debemos seleccionar siempre de derecha a izquierda, ¿sí? De abajo hacia arriba. Entonces vamos a ver cuáles son los planos que yo y cómo funciona, cómo yo voy seleccionando, ¿sí? Voy a seleccionar esto, se fijan que estoy seleccionando en la parte de abajo un hueco y en la parte de arriba un sector de muro, ¿sí? Si selecciono esto y hago Enter, después me pide un punto que puede ser cualquiera, ¿sí? En este caso hice ahí en el medio, no importa, y lo voy a estirar 3 metros, que era lo que me estaba faltando, para que esto mida 40, ¿sí? Pero ¿qué pasó? La ventana, vamos a volver como estaba antes, ¿sí? Vamos a medir la ventana. Entonces vamos a ir a estirar y voy a hacer de la misma manera, se fijan, ¿sí? Como estoy haciendo, como estoy seleccionando, y voy a estirar los 3 metros que sabíamos. La ventana pasó a medir 21, que antes medía 3 metros menos, ¿sí? Antes medía 18. Ahora, ¿qué pasa si yo lo que quiero es que la ventana siga midiendo lo que estaba midiendo, pero que esto que mide 3,50 mida 6,50? Entonces tengo que seleccionar de esta manera, ¿sí? Entonces esto que está resaltado son los elementos que se van a estirar hacia el lado que yo quiero. Entonces desde acá puedo tomar un punto acá o puedo tomar un punto afuera, o sea, es exactamente lo mismo. Le voy a tomar este punto y lo vamos a prolongar 3 metros. El tomar el punto es totalmente irrelevante en este momento porque yo conozco la medida que quiero alargar, pero ¿qué pasa si yo les digo que se alargue hasta esta línea, que no sé cuánto mide? Entonces voy a ir a estirar, voy a tomar la porción que yo necesito alargar y ahí sí necesito tomar un punto conocido, ¿sí? Que puede ser este o que puede ser este o que puede ser cualquiera que esté en esta línea porque quiero que esto llegue hasta acá, que no sé cuánto es. Entonces voy a hacer este clic y con las referencias objeto me manejo de esta manera y sé que está perfectamente bien, ¿sí? Entonces esto ya mide 63, que antes medía 37, ¿sí? Bueno, eso es estirar. Y ahora vamos a ver otro que es parecido pero no, que se llama escalar, ¿sí?
Vamos a ver, por ejemplo, yo voy a hacer un rectángulo acá cualquiera, o lo vamos a hacer con esto que está acá, ¿sí? Vamos a ver que esto mide 63. No, vamos a hacerlo con un rectángulo mejor. Voy a hacer un rectángulo cualquiera y vamos a ver que esto mide 53 de largo y tiene una proporción, ¿sí? El rectángulo. Y esto mide 30,50. Y yo, en realidad, yo sé que una de estas dos medidas tiene que ser otra. Si supongamos que esto que mide 53 ahora, yo quiero que en realidad no sea 53, que sea 45, pero que la proporción sea exactamente lo mismo. Entonces, no lo voy a hacer con estirar porque quiero que se mantenga esta proporción. Entonces voy a ir a escala, voy a seleccionar los elementos, voy a dar un clic en un punto, supongamos en este, y acá, como yo, es una de las medidas, es la que yo quiero modificarla, voy a modificarla con referencia, ¿sí? Entonces voy a elegir la variable referencia y vamos a dar la primera medida. En este caso yo la conozco, pero si no la conociera puedo hacerla por medio de dos puntos. Por ejemplo, hago un clic acá y hago un clic acá. Y luego escribo la segunda medida que yo sí la conozco. Por ejemplo, 45, ¿sí? Entonces vamos a ver que lo que antes medía 30,50 ahora mide 25,89, no sé cuánto, ¿sí? Esa es una manera, esto se llama escalar con referencia, ¿sí? Sirve bastante cuando incorporamos un PDF en la planta acá y no sabemos cuál es el tamaño de las cosas, o sea, y queremos copiarlo, queremos calcarlo. Entonces, hay cosas que uno sabe, como por ejemplo el ancho de una mesada, podemos tomar el ancho de esa mesada, hacer una línea y escalamos con referencia ese PDF, ¿sí? Básicamente eso es escalar. Después podemos escalar con factor de escala, o sea, vamos a hacer un rectángulo con una medida conocida, vamos a dar, rectángulo, vamos a ir a dimensiones y vamos a dar que la primera dimensión, o sea en X, sea 10 y la segunda sea 50, ¿sí? O me dio con un ángulo, no sé por qué. Bueno. Rotar con referencia, acá hasta acá. Ahí está, lo puse bien, ¿sí? Esto mide 10 y esto mide 50. Entonces, si yo quiero que esto sea 2 veces más grande, ¿sí? Que esto que mide 10 pase a medir 20, voy a escalar con una referencia, con un factor de escala. Entonces voy a seleccionar el elemento que quiero escalar, voy a hacer clic en un punto, que puede ser cualquiera, y acá, como quiero que sea 2 veces más grande, voy a hacer el factor de escala 2, ¿sí? Entonces ahora, si mido, esto mide 20 y esto tiene que medir 100, ¿sí? Si quiero que esto sea 10 veces más chico, voy a ir a escala, voy a seleccionar esto, voy a seleccionar este punto y voy a poner, por ejemplo, 0.1, tendría que ser 10 veces más chico, y lo que medía 20 ahora tiene que medir, si mal no me funciona la cabeza, mide 2, ¿sí? Entonces, esto mide 2 y esto mide 10, entonces se achicó 10 veces, ¿sí? Esto es con factor de escala y el otro que hicimos antes se llama escalar con referencia. Ahora vamos a ver, por ejemplo, alinear. Supongamos que esto que tengo dibujado acá, ¿sí? Vamos a borrar las dimensiones. Esto que tengo dibujado tiene que estar en esta posición, ¿sí? Tiene que girarse y este lado tiene que ubicarse en este lado. Y yo no quiero hacerlo con girar, quiero hacerlo con alinear. Entonces vamos a escribir alinear, creo que es en castellano, ¿sí? Elegimos alinear, y funciona de esta manera. Elegimos los elementos,
damos Enter y ahora me pide un punto. Entonces vamos a ver, si yo quiero que es este lado el que se coloque sobre esta línea, vamos a elegir un punto, vamos a dar un clic, vamos a elegir el otro punto y vamos a dar un clic en el final, ¿sí? Y vamos a dar, me pide un tercer punto porque esto es una herramienta que se usa para 3D, pero nosotros lo vamos a usar en 2 dimensiones. El tercer punto no lo damos y damos directamente continuar. Y acá es importante porque me dice si quiero escalar los elementos con la segunda dimensión. Por defecto viene que no y vamos a decir que no efectivamente, ¿sí? Lo que me hace es girarla y ubicarla en esa posición. Vamos a ver qué pasa si me voy a alinear, selecciono los elementos, selecciono el primer punto con este punto de alineación, el segundo punto con este punto de alineación, y si digo que sí me escale, esta dimensión va a pasar a ser esta dimensión, ¿sí? Vamos a poner que sí y van a ver, no solamente me lo ubica, sino que también me lo escala al tamaño ese. Entonces lo que antes medía 60 y pico, ahora va a medir mucho más, ¿sí? Que no sé cuánto, pero es otro número, ¿sí? 170, porque lo escalé con, ni siquiera sé con qué referencia ni con qué factor de escala. Ahora vamos a ver otra herramienta que es bastante útil cuando vamos a dibujar, que se llama equidistancia, ¿sí? Nosotros vamos a hacer, por ejemplo, me estoy dibujando la casa y empecé por el perímetro, ¿sí? Hice un perímetro de la casa de la que yo estoy dibujando, ¿sí? Vamos a ver que hasta acá y hasta acá. Esto lo dibujé con polilínea para que sea más fácil armar lo que se llama equidistancia, y vamos a dar, por ejemplo, una equidistancia de 2 voy a dar acá, ustedes van a escribir, por ejemplo, 0,20, que sería el ancho del muro, ¿sí? Y vamos a seleccionar, voy de nuevo, voy a equidistancia, que se ubica acá, offset en inglés. Lo primero que tengo que establecer es la distancia, ¿sí? Y vamos a poner 2, enter, y ahora me dice qué es lo que quiero hacer una equidistancia. Entonces voy a tocar esto y voy a ir para adentro, ¿sí? Yo no me acuerdo si esto ya lo enseñé, pero por las dudas se lo vuelvo a explicar. Entonces esto es bastante útil cuando trabajamos con armando el perímetro. Luego, si descomponemos esto, por ejemplo, y con la herramienta extender, elijo todo como planos de extensión y me voy a por ejemplo a completar por ejemplo acá esto tendría que ser hasta acá, entonces puedo ir por ejemplo a estirar y voy a estirar esto para que coincida, a ver, lo voy a hacer bien, estirar, voy a deseleccionar esto para que no me confunda, y esto va hasta acá, o sí, hasta acá, ¿sí? Entonces este elemento lo borro, si esto lo borro, bueno, ahí estaría más o menos, pero no sé qué hice mal, ¿sí? Entonces esta línea coincide con esta, ¿sí? Que era la que estaba acá, me está faltando una, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Esta línea y esta deberían ser las mismas. Entonces, para esto vamos a ir a un comando que se encuentra acá, hago clic aquí y selecciono unir, ¿sí? Están todos estos iconos, buscamos uno que se llama unir, join en inglés. Selecciono y voy a seleccionar esta línea y me las une en un solo segmento. Ahora esta tiene que ser la misma que esta. Vamos a ver qué pasa si esta tiene una propiedad diferente. Supongamos que esta es roja, ¿sí? Entonces me voy a ir a unir, voy a
tocar esta como primera, y eso es importante para que ustedes vean que esta es roja y esta, y doy Enter, me toma la propiedad de la primera de la cual yo toqué, seleccioné, ¿sí? Si me voy a recortar, por ejemplo, ¿sí? O bueno, puedo ir a estirar y sigo estirando esto para ir armando mi plano, ¿se entiende? Vamos a ver, por ejemplo, supongamos que yo ya he dibujado esto y me olvidé de cortar esto, y estas líneas son verdes porque son muros, y resulta que esta no quiero cortarla y volverla a dibujar. Entonces para esto hay dos herramientas que se llaman cortar, break, ¿sí? Cortar creo que se llama, no sé, no me acuerdo cómo es en castellano. ¿Y qué es esto? Partir, así se llama, partir. Y son dos similares, partir y partir en un punto. Ahora les muestro la diferencia. Si yo elijo partir, lo primero que me pide es que seleccione un elemento. Y el primer clic que yo haga, se fijan dónde estoy por hacer el clic, cuando yo haga este clic, ese es el primer punto, y cuando tome el segundo me deja este espacio, ¿sí? Voy a ir a hacerlo de nuevo, porque tengo una variable. Voy a ir a tocar esto, y resulta que no quiero que esto sea el primer punto, entonces voy a First Point, voy a elegir primer punto y voy a elegir acá, ¿sí? Y como segundo punto voy a elegir ahí. Entonces, ¿qué es lo que me hizo? Me partió en ese punto, ¿sí? Entonces esto tendría que ser, qué sé yo, amarillo, porque es la carpintería, y con extender extiendo hasta ahí, ¿sí? Esto es más fácil si yo selecciono directamente partir en un punto. Entonces el primero es solamente para seleccionar, y ahora sí me pide que seleccione un primer punto, y esto se fijan dónde me lo partió, ¿sí? Vamos a ir de nuevo a partir en un punto, selecciono este elemento y toco acá, ¿sí? Entonces esto me lo partió exactamente en 3. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ir a unir, voy a unir estos elementos como uno solo, y quiero usar partir. Vamos a tomar partir, voy a seleccionar este elemento, voy a elegir primer punto y voy a elegir este como primer punto y este como segundo punto. El segmento este desapareció, entonces ahora tendría que ir yo a crear uno con línea y copiar e igualar las propiedades, ¿sí? Eso es partir. Bueno, y por último, que sería la última orden que vamos a ver, es algo que se llama ordenar los órdenes del dibujo, draw orden en inglés, y esto funciona, está acá, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, ahora no vamos a ver mucha utilidad de estas cosas, pero es bastante útil para que ustedes lo vayan sabiendo. Orden del dibujo funciona seleccionando algunos elementos y mandando para el fondo, para atrás, para adelante, y el último, que es el más importante, es de los hatch, que eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos sombreados en el próximo semestre, ¿sí? Y esto funciona de esta manera. Entonces, a ver, me parece que les tendría que mostrar a ustedes algo con un sombreado, ¿sí? Este sombreado le vamos a dar un color, que esto ustedes no lo saben hacer, pero quiero mostrarles la utilidad de ordenar, ¿sí? Si yo me voy a hacer una impresión de esto, vamos a hacer esto y vemos, ¿sí? Vamos a ir de nuevo, vamos a ver un preview y vamos a ver que esta línea pasa por encima de este sombreado que yo hice, y que en realidad yo quiero que esta línea vaya por atrás. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar esta línea, vamos a ir a esto y vamos a seleccionar llevar hacia atrás,
¿sí? Entonces ahora cuando vaya al ploteo y haga una previsualización, la línea esa está por atrás. Acá se ve así porque esto está con transparencia, que no tendría que estar. No sé por qué me sale así. ¿Sí? Me está mostrando... Sí, no sé por qué me sale así. Bueno, está efectivamente, es un rayado, entonces por eso lo estoy viendo por atrás y no es un sólido. ¿Sí? Si esto fuera sólido, ahora vamos a ver. ¿Sí? Ahí está. La línea se fue para atrás. Esto es bastante útil cuando algunas cosas queremos que vayan estando para atrás, ¿sí? Y cambiamos el orden del dibujo. Bueno, eso es todo de esta clase. Nos vemos pronto, chicos. Espero que les sirva.